Podrías mirar a un animal a los ojos y decirle: mi apetito cuenta más que tu sufrimiento. Moby, cantante estadounidense. ...35 minutos pasaron de las 15 horas en todo el país, 20 grados 8 décimas la temperatura actual en la ciudad de Bahía Blanca. Más historias y en fin, Graciela va a presentar a nuestra próxima invitada. Bueno, como les habíamos anunciado, nuestra próxima invitada es la licenciada Eliana Couso, que es presidenta de Luisa y que además tiene muchísimo que ver en todo ese proyecto que es Ley No Más TAS. Así que le decimos: hola Eliana, ¿cómo estás? Hola Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es la primera vez que tenemos el honor de que nos entrevistemos y por supuesto yo te agradezco esta oportunidad. Por supuesto que también sé que tenés un programa de radio en el cual yo sí he tenido el placer de estar, así que bienvenida. Esta va a ser la primera de un montón de conversaciones que vamos a tener y para empezar nos vas a contar ¿de qué se trata todo esto de Ley No Más TAS y qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando y todo lo que tiene que ver con los equinos que a ustedes les importa tanto como a nosotros, obviamente? Sí, bueno, el gusto es mío porque además vos sabés que Bahía Blanca es como mi segunda casa, ahí tengo mi familia política también, así que aprovecho a saludarlos a todos en esta tarde. Y bueno, la tracción a sangre básicamente es un flagelo federal. Nosotros empezamos hace 3 años una campaña que se llama Ley No Más TAS. TAS es, digamos, la forma de abreviar lo que sería la tracción a sangre del tipo animal, que involucra, bueno, equinos en general, ¿no? De todo tipo. Y la cuestión es que nosotros hacemos mucho hincapié en que esta cuestión atraviesa todo nuestro país, porque lo que fuimos notando a lo largo de este tiempo podríamos decir, de militancia, de lucha, es que hay algo así como luchas locales, ¿no? En contra de la tracción a sangre. Es decir, está la gente que lucha en los municipios, en Rosario, en Salta, en Bahía Blanca, y estaban todos de alguna manera desperdigados, haciendo mucha fuerza y con muy buenas intenciones, pero dada la magnitud del problema, nosotros lo que evidenciamos es que es muy necesario legislar sobre esta problemática y que se lo haga como una política pública para todo nuestro país. Básicamente, cuando hablamos de tracción a sangre, enseguida a la gente se le viene a la cabeza la pobreza. Yo habiendo estudiado economía y habiendo estudiado mucho el problema, lo que les puedo asegurar es que no es únicamente una cuestión que esté atada a un indicador de pobreza, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de esto nos acusan de criminalizar la pobreza, precisamente. Claro, entonces eso es lo que a mí me gusta siempre dejar en claro cuando alguien más nos escucha y quiere abrir, digamos, su cabeza y su corazón para entender sobre esto. Y en verdad se trata de explotación animal que viene de la mano, ¿no?, de un grupo, podríamos decir, de mafias vinculadas a determinados delitos que atraviesan a esta actividad, tales como el cuatrerismo, el robo, la faena, luego clandestina, de los caballos. Entonces está atravesado por una serie de delitos, ¿no es cierto?, que hace que no se pueda dejar, podríamos decir, a los intendentes solos abordando su problemática local, sino que hace falta de alguna forma albergar, ¿no?, todo esto como una lucha contra estas mafias que esclavizan tanto a las personas que están arriba de ese carro como a los animales. Ese es nuestro enfoque en base a todo lo que venimos relevando. Nosotros tenemos diálogo con, te podría decir, casi todas las provincias en donde hay rescatistas de caballos. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchos lugares en donde no hay y de esos lugares nosotros no recibimos información. Entonces, en nuestro modesto observatorio de la tracción a sangre que tenemos, realmente hay datos que no los podemos contar y no los podemos manifestar de distintas zonas de nuestro país porque sencillamente no hay quien lo haga a nivel local. Es decir, no hay ahí nadie que pueda desarrollar la tarea de rescatar un caballo, que es muy complejo, y por supuesto el Estado no se ocupa de hacer ese tipo de relevamientos, al menos no por ahora.
Sí, nosotros no podemos dejar de decir, para que nuestra audiencia lo sepa, o aquellos que no lo saben, que Bahía Blanca cuenta con un centro de recuperación equino que se llama Nelquihue, que vos ya conociste y tuviste la oportunidad de disfrutar, entre comillas, porque no solamente conociste a Alejandra Claudia González Lacerna, que es su presidenta y fundadora, sino a varios animales que no solamente son equinos, que han encontrado en ese lugar la nueva oportunidad de ser libres. Entonces, permitime decirlo porque Bahía Blanca mucha gente no reconoce, no sabe, no está al tanto, que es uno de los pocos lugares, como vos bien decís, en nuestro país que tiene un centro de recuperación, insisto, de recuperación, no de rescate, pero un centro de recuperación que permite que se denuncie el delito de maltrato con respecto a estos animales y que puedan ser rescatados. Nosotros lo que decimos es que no queremos que los traten mejor, lo que queremos es que no los sigan usando para el carro. Por eso, nuestra propuesta es del lado del abolicionismo, ¿no? Básicamente es el no uso de caballos en las ciudades, estamos hablando claramente, ¿no? Estamos hablando de la tracción a sangre de tipo urbana, el no uso de los caballos para este tipo de actividad precaria, al margen de cualquier ordenanza, porque no se respeta ningún tipo de normativa vigente cuando se habla de tracción a sangre, ni de ley, ni de nada, porque se hace la vista a un lado, podríamos decir, ¿no? O sea, no prácticamente yo te diría que la policía, y esto también es un común denominador, está atada de pies y manos muchas veces, porque o no está capacitada para poder actuar en estos casos, o bien lo que sucede es que perciben que van a tener un problema más grande y acuden, podríamos decir, al rescate de algún animal. ¿Cuál sería el problema más grande? Es una disparidad enorme la que se produce en la comisaría o en la fiscalía, en donde llega la rescatista o la persona que hizo la denuncia, y atrás puede llegar algún carrero con 3 o 4 abogados de los movimientos sociales de los cuales forman parte, ¿no? Entonces, los movimientos sociales son figuras muchas veces obstruccionistas de avanzar en procesos de reconversión, como pasó, por ejemplo, en Salta el año pasado, en donde el intendente, digamos, tomó con mucha contundencia la decisión de la erradicación, eran unas 300 familias, y fue una reconversión que nosotros hemos visto en los videos muy violenta, porque los propios miembros de estos movimientos sociales generaron este tipo de disturbios y de situación cuando fue el momento de la entrega de los animales. Entonces estamos hablando de que es una situación crítica, porque por cada uno que rescatan, Regina, se mueren 100. Sí. Y se mueren en las peores condiciones. Es decir, los que están hoy circulando, vos una vez me lo dijiste cuando nos conocimos, yo hago de cuenta que ya están muertos. Y la verdad es que no te pude decir que no, porque habrá alguna excepción, como todas las cosas. No podemos decir que es el 100% de los casos, pero yo te puedo asegurar que un caballo, para ellos, tiene una vida útil, entre comillas, muy breve, porque el caballo es fácilmente descartable. Es descartable y reemplazable. Con respecto a lo que vos decías, que yo digo, es porque acá tenemos un historiador que va a recordar muy bien. Yo propugnaba con respecto a estos temas algo así como lo de la Asamblea del año 13, que es la libertad de vientres. ¿Por qué? Y no es que lo quería decir como para plantearlo, sino para asumirlo, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Asumir, como en el caso de los galgos, que los que hoy están muertos, para que si rescato uno sea en positivo y sea en forma de pensar que es una victoria, y no pensando en todos los que se van a morir en el medio. Porque yo considero con esto lo mismo que con la ley de galgos. Es la exigencia de la prohibición, no de la regulación. Porque un delito se prohíbe, no se regula. Absolutamente. Desde esa perspectiva, tengo que asumir que cuando obtenga
esta ley, cuando logre que la prohibición sea ley, tengo que pensar desde el punto de vista intelectual personal y desde el punto de vista emocional que los animales que hoy están siendo usados ya están muertos. Pero ¿por qué lo digo? Y no quiero que se me malinterprete, porque yo me acuerdo que Alejandra me saltó a la yugular porque me diciendo, eso no se puede. No estoy diciendo que lo aceptemos, estoy diciendo que lo pensemos para que cada uno que rescatemos sea una victoria y no que cada uno que se muera sea una derrota. Además, ahí también está el rol de las ONGs que sí tenemos, por suerte, y que hace 10 años no existían, que ya se están preparando. En Santa Fe, por ejemplo, la prohibición a nivel provincial está avanzando, está empezando a avanzar, y las ONGs ya se están preparando para albergar animales. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que lo estamos haciendo como un salto al vacío y de un día para el otro, no. Vamos a ir articulando. Además, nosotros tuvimos el detalle de poner en el texto de nuestro proyecto que ningún caballo de la reconversión pueda ir a ser explotado a otro circuito comercial, ¿no es cierto? Entonces, son muchas las facetas y muchas las aristas, pero nosotros mismos hemos estado en el plano del rescate y de la trinchera, viendo cómo salvar a uno durante años. Pero no queremos seguir salvando de a uno y sacarnos la foto y mostrar lo que se luchó por rescatar y por salvar a ese. Queremos salvar a todos los que están por venir, a cientos, porque si esto no lo cortamos, definitivamente se sigue reproduciendo a una escala exponencial. Ese es el gran problema. Entonces, en lugar de tener 1000, por decirte un número, en 2 años vamos a tener 3000 y el problema va a ser cada vez más grande. Y es mentira cuando te dicen, no, acá se soluciona cuando baje la pobreza. Eso es mentira, señores, y yo se los puedo explicar y se los puedo mostrar que no es verdad. Eso es una falacia y es una excusa para no avanzar con este tema. Ustedes no solamente, como yo decía, se ocupan del tema de TAS, sino que se ocupan de otros temas como las jineteadas, las cuadreras también, que tienen que ver con caballos, porque justamente en este momento vos no nos debés estar viendo, pero en la pantalla está una imagen de ustedes junto con Gary Salvo, que es un miembro importantísimo de tu grupo, que dice nuestro objetivo son los caballos, entonces nuestra bandera son los caballos. Claro, en realidad son los caballos y todos los animales, porque vos sabés que a medida que uno empieza a transitar este camino, uno empieza a ser parte también de otras causas, porque en definitiva es la misma, ¿no? Entonces, si nos tenemos que acompañar con las chicas del Proyecto Galgo, nos acompañamos. Si nos tenemos que acompañar con Laura Velasco, que le mando un beso por el tema de experimentación, nos acompañamos. Hemos logrado un networking, ¿no? Un trabajar en red muy importante, y que en donde cada uno por ahí con su especialidad y su know-how de haber trabajado mucho tiempo en un tema pueda también sentirse acompañado, ¿no es cierto?, por el resto, porque de alguna manera necesitamos unirnos todos para ir logrando estas cosas. Y yo te puedo asegurar que el pueblo está esperando que se avance en este tema. Nosotros tenemos casi 150.000 firmas en change.org/nomastas, que es el grito de la gente por dejar de ver caballos que traccionen a sangre en las ciudades. Es eso, cada firma es un grito, decimos nosotros, ¿no? Es el sentir de las personas que ven esto desde su casa, a veces, ¿no? Desde la ventana, que los escuchan, que están ahí, y que es una forma de manifestar su voluntad ciudadana a través de esa firma. Es decir, no más víctimas. No más víctimas, y además hacerse cargo, digamos, en provincia de Buenos Aires muchas veces nos dicen, ¿por qué ustedes a este gobierno le reclaman tanto si esto viene desde hace décadas? Es verdad que esto se alimentó durante décadas, pero este gobierno en particular, antes de serlo, una de sus promesas de campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal fue terminar con la tracción a sangre en la provincia. Y terminar con la tracción a sangre no implica hacer un reemplazo espasmódico, como te van a decir otras ONGs que ni siquiera son locales, no viven lo que pasamos nosotros acá, hacer reemplazos de 8 o 10 motocarros y que todo el resto siga igual. Eso es
para la foto. Acá hace falta trabajar, arremangarse y hacer un plan integral para llevar adelante una reconversión del sector y una previsión, ¿no es cierto? Eso es lo que hace falta, es habilidad política, ya que ellos permanentemente están manifestando que van contra las mafias. Bueno, acá se desarticularía muchísimo el cuatrerismo, por ejemplo, muchísimo, se pudiera avanzar con este tema. Automáticamente quedaría debilitado, ¿no? ¿Y quiénes se están oponiendo a que esto pueda llegar a ser ley? O por lo menos que se pueda tratar de una manera, porque ahora está en comisión, ¿no? El proyecto. Está en comisión de legislación general en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Nosotros tuvimos una reunión que fue informativa, donde fue mucha gente, que fue el año pasado, por septiembre, octubre, por allí. Y después de esa reunión, el tema se dejó de discutir, se dejó de hablar, pareciera ser que no existe. Ahora están empezando a hablar del aumento de las penas de la 14346. Y pareciera ser que no hay coraje. No hay voluntad política, como siempre se dice. Voluntad es una cosa, sí, claro, voluntad, pero además coraje de enfrentar a todos esos articulados que yo te estaba comentando recién, que funcionan de una forma en donde quizás, claro, no hay un líder político que quiera luchar e ir en profundidad contra ellos. Entonces, con que un legislador o 3 o 5 nos apoye, vos sabés que cuando los problemas no son solo problemas inherentes a los animales, sino que son problemas políticos, como el caso de la tracción a sangre, ¿qué necesitan los legisladores? Apoyo del Ejecutivo. Necesitan tener apoyo del Poder Ejecutivo, y nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con alguien muy, muy cercano al nivel más alto del Ejecutivo, en donde nos han dicho, no, pero ustedes son unos poquitos los que están con esto. Pero ¿cómo, señor, somos unos poquitos? Si hay ONGs en todo el país que piden por esto, si tenemos 150.000 firmas, ¿a dónde lo ve que somos poquitos? Y no están viendo el beneficio de que hay un pueblo que pide por esto. Si se trata de una especulación. Lo que pasa es que hay muchos a nivel votos, ¿no? A nivel votos, pensemos que es eso, se está especulando con los votos. Bueno, esto no entienden que avanzar con esto les generaría una imagen positiva mucho más fuerte que lo que están haciendo. Sí, lo que sucede es que hay muchos, y yo recuerdo en este momento, porque conozco su postura con respecto a las jineteadas y con respecto a la doma y demás, de, por ejemplo, el legislador Massot, que es presidente del bloque del PRO, que precisamente piensa él todo lo contrario, es su posición. Y digo Massot porque es un apellido muy cercano a la ciudad de Bahía Blanca, y Nicolás Massot se ha expresado con respecto a todo lo que piensa y toda su reivindicación, entre comillas, de la tradición, que yo por otro motivo ya acabo de decir lo que pienso respecto a eso. Sí. Pero bueno, hay algunos que, además de no ver el rédito político eventualmente, lo que sí tienen es un convencimiento absoluto de que el caballo es un elemento, porque eso es lo que ellos consideran, tradicional, y que el uso del caballo de la manera que se usa en la Argentina es un símbolo patrio. Sí, y está al servicio del hombre. Por supuesto. Cuando tuvimos una reunión en el Senado, porque también está el proyecto de prohibición de la senadora Odarda, es decir, no es el único, el nuestro. En el Senado, en una reunión también informativa que tuvimos, hubo un asesor de un legislador que nos preguntó, bueno, pero no todos deben estar maltratados, porque debe haber muchos que los usan y que los cuidan, digamos, ¿no? Entonces, por ahí lo que no entienden es que atrás de ese animal, como yo te contaba recién, hubo eventualmente un robo de un animal. Hay animales que vos los podés ver sanos, pero quizás no tienen las vacunas, quizás no, seguramente no tienen las vacunas. Y mueren de tétanos. Y ver una muerte por tétanos es tremenda, es terrible ver eso. Y así podríamos enumerar un montón de cosas toda la tarde que ellos no ven, porque lo ven que, bueno, el caballito va marchando, ¿no? Entonces creen que está bien tratado. Bueno, eso es la incapacidad y la negación por ver la realidad y por ver el espectro todo y por ver el cuadro completo. O sea, se quedan en la foto y se pierden la película. Porque vos muy bien dijiste
existe, que es este paradigma de este animal al servicio del hombre, y que bueno, entonces yo terminaría esto diciendo lo que dice Alejandra Claudia González Lacerna: el caballo no tiene una vida útil, tiene una vida. Tiene una vida, absolutamente. Tiene una vida y que es... En manos de los carreros termina siendo una piltrafa en pocos meses. Eso es lo que sucede. Porque no tienen nivel de alarma, porque no saben de cuidado. Porque por más que nos muestren en las redes sociales de los movimientos sociales que lo que están haciendo es vacunándolos y atendiéndolos, nosotros sabemos que eso no es verdad, porque se nos mueren en los brazos. Bueno, nosotros en Bahía Blanca tenemos la experiencia de que los caballos son alquilados por unos pocos grupos que tienen los contactos a niveles nacionales, que ya han traído sus contactos cuando acá se hizo la modificación y la cuadrícula para el tránsito dentro del micro y macrocentro. O sea que sabemos que están muy bien organizados, como siempre decimos, mucho mejor que nosotros. Y esa gente es la que tiene los caballos, que los alquila diciendo que, o con la promesa de que la persona que lo alquila le tiene que dar de comer, pero en el tiempo que lo tiene simplemente lo hace trabajar, no le da de comer, quiere decir que el animal trabaja sin comer durante todo el día. Y por supuesto, aquellas personas que son quienes los alquilan tampoco le dan de comer, y cuando total ese caballo se muere, roban otro o lo compran muy barato, total. Es un elemento de trabajo, entre comillas. Absolutamente. Creo que tenemos que ir perdiéndole el miedo a hablar de mafias cuando hablamos de este tema. No tenemos que seguir siendo políticamente correctos. Hay que hablar y poner las cosas bien claras para realmente poder hacer un correcto diagnóstico y avanzar. Porque si no nos seguimos engañando, que bueno, que en realidad pobres, es que no tienen... Bueno, no. Podemos explicar muchos más temas en relación a esto, pero creo que ese concepto de verlo como que hay que desarticular y hay que desenquistar esto de nuestra Argentina, y que Argentina sea pionera para el resto de Sudamérica también. Vamos a seguir hablando de este tema en otras oportunidades. Te agradezco un montón, Eliana, y te tengo que despedir porque se nos acaba el tiempo. Absolutamente, gracias a todos en el piso, a los que están, les mando un saludo. Bueno, un beso enorme y muchísimas gracias, Eliana Couso de Aluisa, Ley No Más Tas.